La Esfinge y el León de Judá. Hoy vamos a tratar una construcción muy especial y cargada de mucho significado, como es la Esfinge de Egipto y los múltiples misterios que encierran, como ser. La Esfinge es una construcción en homenaje al faraón Kefren y su rostro representa al del faraón, o acaso es una figura de valor simbólico y esotérico que nos remite a la ciencia perdida de los antiguos constructores que vinieron de la Atlántida y del espacio. La Esfinge oculta bóvedas secretas. ¿Qué contienen? ¿Encierran profecías del Apocalipsis y la salvación de la humanidad? ¿Por qué los griegos decían que la Esfinge encerraba al misterio y al laberinto? Y que la Esfinge era el intercesor antes de atravesar el sendero de la iniciación. Vayamos por partes, para tratar de revelar algunos de los interrogantes y explicar sus significados y misterios. Respecto a qué significa la Esfinge, hay un sentido esotérico en ella. No el rostro de un faraón, sino la profecía de la encarnación de Dios solar en el hombre, la unión de lo individual y lo universal en un hombre. La era de Leo, la encarnación de una chispa solar, el Dios haciéndose hombre en la constelación de la Virgen, llamada Astrea, Isis, Sofía, Miriam o María. El sol encarnado es el león de Judá que menciona la Biblia. Esa grandeza como profecía es lo que anuncia la Esfinge, que tiene atributos de los 4 elementos, como los evangelistas. Los 4 elementos y los seres que los representaban, como el toro, el águila, el león y el hombre, que están en la Esfinge, y que también representan a los elementos y los evangelistas del Nuevo Testamento, como son Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Pero ¿qué nos dice la ciencia respecto a la antigüedad de la Esfinge? La comparación entre el rostro de la Esfinge y el rostro del faraón Kefren, que se rescata de esculturas antiguas que se encontraron, nos dice que no concuerda el rostro de Kefren con el rostro de la Esfinge. Se refieren a cráneos distintos e incluso a razas distintas. Respecto a la antigüedad de la Esfinge, las pirámides y la Esfinge están básicamente en el desierto, en arena del desierto. Pero el desgaste que tiene alrededor en la base la pirámide y la Esfinge muestra lluvias que hacen que sean 4000 años más vieja que lo que nosotros creemos oficialmente. Se remontarían a la época del primitivo neolítico, cuando el clima era totalmente distinto. En la actualidad hay arenas del desierto y, según lo que la ciencia comprobó por la erosión, esa arena del desierto provendría del mar. En esa zona habría un mar y un clima fértil con selvas. Ese cambio de clima y entorno se pudo comprobar por medio de satélites y de análisis, y lo que hoy es desierto justamente en esa época era un lugar muy fértil. Esto fue un cambio hace 12.000 años aproximadamente. Además concuerda este paisaje con el paisaje que aparece dibujado en dibujos rupestres en cuevas bereberes de la zona. Y además concuerda con pasajes de viejos textos herméticos que no por casualidad aciertan. Es decir, donde hoy hay arena del desierto, esa arena es del mar. Hubo un mar hace 12.000 años con selvas y un lugar muy fértil. El clima se invirtió totalmente y eso aparece apoyado por los restos de la erosión, por los análisis que hicieron los geólogos, por las leyendas de textos herméticos que no puede ser que acierten por casualidad, y además los dibujos en cuevas, pinturas rupestres del Neolítico que dibujan un paisaje que es claramente selvático. Entonces, la Esfinge es el legado de civilizaciones superiores, su muestra y sello. Esa erosión del agua de lluvia es la erosión de agua de lluvia del diluvio o de la Atlántida. Esa civilización maestra de la antigüedad y madre de la edad de piedra y sus construcciones, que civilizó al resto de las humanidades que había en el Neolítico. Sin embargo, aunque la ciencia lo niegue, hay listas de dinastías prediluvianas egipcias, o sea, papiros donde se detallan faraones y reyes
que harían que Egipto sea mucho más antiguo y que realmente prácticamente fueran reyes de la Atlántida. O sea que la historia de la Atlántida y Egipto es mucho más antigua que lo que nosotros conocemos o lo que la historia oficial sostiene. Y justamente la información que sale del análisis de la pirámide y la esfinge permite extender el tiempo o sea que prácticamente desde el Neolítico sucede esto. Y además está documentado por esos papiros a los que la ciencia no le da la importancia suficiente. Esta civilización que existió en esa zona fue una especie de civilización madre que impulsó el progreso en el Neolítico. Y esa zona tenía una ubicación clave geodésica, una ubicación estratégica que permitía desplazarse por un buen clima y en zonas cercanas para poder extender la cultura y las construcciones. Además, esas zonas eran marcadas con puntos estratégicos desde el aire y cartografiadas, o sea, tenía mapas. Resumiendo, en el Egipto neolítico, el establecimiento de esa civilización madre o civilización maestra respecto al resto de la humanidad no fue casual. Es un punto estratégico que permitía distribuir otros puntos secundarios que eran equidistantes geométricamente y geográficamente desde Egipto y que permitían distribuir el conocimiento y las construcciones alrededor de los 4 puntos del planeta. Es muy extraño esto porque justamente todos los puntos están alrededor de los 30 grados y además son equidistantes, muestran construcciones similares y estaban cartografiadas, o sea, tenían mapas y una ubicación estratégica que solamente se puede obtener con satélite, o sea, tenían GPS y satélite y a través de eso se desplazaban por la Tierra actuando en forma civilizadora. Esa civilización madre que construyó Egipto y las construcciones de Mesopotamia y de Europa nórdica, de Inglaterra, inclusive de Centroamérica, alrededor de los 30 grados, formaba una especie de escudo alrededor del planeta. En ese escudo de clima fértil colocaba construcciones y centros de cultura. La característica de esta civilización central o raza madre era el dominio de la piedra, las edificaciones megalíticas, el conocimiento de la piedra filosofal o alquimia y además la alineación en ejes geográficos. Conocían la geografía simbólica y presentan un interrogante muy grande para la ciencia. ¿Por qué si eran tan primitivos los egipcios, según los historiadores, construían cosas que aún no podemos construir? Y además, eso que construían estaba lleno de matemática y física y astronomía. En efecto, respecto a las edificaciones, las junturas internas que tienen los bloques están tan bien unidas que no permiten colocar la hoja de un cuchillo. No improvisaban. No había prueba y error. Colocaban cada parte y se ensamblaba perfectamente. De eso se trata su perfección. Nada de lo que hacemos hoy se parece a lo que ellos hacían. No había momias dentro de sus monumentos fúnebres. El uso que hacían los egipcios de la ingeniería geoelectromagnética en una clase de reactor cósmico de radiación sutil y además en un plano iniciático simbólico. O sea, las construcciones se basaban en alineaciones con constelaciones y además daban enseñanzas filosóficas respecto a la construcción del cosmos, a la evolución del alma y además todo rodeado de astronomía, matemática y física. Encima, los egipcios usaban herramientas pequeñas y potentes y más precisas que las actuales que aún hoy no tenemos. Lo más raro es que cuando más antiguas son las construcciones, esas construcciones encierran más matemática y astronomía y física. Y con el tiempo esa sabiduría se pierde, degenera e involuciona. Eso no es lógico. Es decir, cuando más antiguas las construcciones, más perfectas, más matemática, más física y más ciencia. Y a medida que van avanzando en el tiempo, acercándose a nosotros, involuciona.
¿Acaso los constructores originales eran viajeros varados en la Tierra que vinieron del espacio y usaron su tecnología para hacer los monumentos y dejarnos un legado? Quizás eso eran los dioses que dejaron un material de estudio y culto a la posteridad. Respecto a eso, en los antiguos monumentos se hallaron canales internos en la pirámide y en la esfinge que apuntaban a estrellas, en especial a Alfa Draconis y además a la Osa Menor. Esto significa que ellos dominaban la astronomía y las leyes del movimiento cósmico y que además tenían una cierta filosofía al respecto de las constelaciones, o sea que las constelaciones tenían algo que ver con la evolución de los planetas y de la conciencia colectiva que aún hoy no conocemos. Las construcciones que hacían los antiguos eran en base a radiaciones estelares sutiles, se comunicaban con las estrellas, eso parece. En el año 2500 a.C., el cielo apuntaba directamente hacia el canal del rey de la pirámide, hacia Orión y hacia Osiris, y el canal de la reina apuntaba a Sirio, la diosa Isis. O sea que la gran pirámide se construyó para alinearse al cielo como era en el año 2500 a.C. Respecto a los canales internos, eran canales o vectores hacia Osiris e Isis. ¿La pirámide era una máquina de resurrección? ¿Acaso la pirámide era una máquina que catapultaba su alma al cielo hacia Orión o Sirio, la estrella de Isis, usando vectores piramidales para crear un agujero de gusano a esa dimensión y proyectar o transportar su conciencia y salvar su alma o resucitar efectivamente en otro plano? Colocado un cuerpo dentro de la pirámide, ¿podía esa máquina enviar el alma hacia Sirio, en la constelación de Orión, transportar su conciencia a través de un agujero de gusano? Sigamos. La inclinación del cinturón de Orión y la forma es igual a la forma que tiene las tres pirámides, y los egipcios daban nombre de estrellas a las pirámides, o sea, las pirámides se llamaban como estrellas. El Nilo y la Vía Láctea y las pirámides con Orión forman la misma figura, pero además la edad histórica no encaja. Si se sincroniza la Vía Láctea y Orión y se ajusta la posición del cielo alineada con las pirámides, vemos que son maquetas del cielo. O sea, las pirámides representan cierto estado del cielo que no es actual. Representa el cielo como era en el año 10.500 a.C., en época de cuando la Atlántida se estaba hundiendo o por hundirse, o en la época del diluvio. En ese momento es cuando se alinean las pirámides y el cielo, y es imposible que sea casual este dibujo. Esto marca lo que egipcios llamaban el Set Tepi o el génesis egipcio de sus dioses, que es el comienzo de Egipto. La esfinge observa y marca el cambio de la era astrológica. Es un marcador equinoccial en forma de león de la era de Leo, que habla del milenio 11 a.C. El cambio climático de esa época, que muestra el origen de la arena y la erosión de la lluvia, muestra una vieja época con otras razas más antiguas. Si la calidad de la piedra de la esfinge es como dice la historia clásica, habría sido desgastada en 500 años según modelos computados. O sea, si todo fuera como dice la ciencia clásica, la esfinge hubiera durado 500 años por la erosión. Lo que muestra la esfinge es el diluvio y la Atlántida que perecieron en un aluvión, el fin de la glaciación hace 12.000 años con un desborde que cambió todo y luego vino la aridez al retirarse las aguas. Al irse las aguas quedó la arena, que es lo que hoy vemos como desierto. La cabeza de la esfinge está fuera de la arena y se erosionó bastante menos. Eso es raro. La cabeza fue rehecha de nuevo, quizás distinta o fue reparada. El rostro original era más antiguo en la esfinge y con bloques se construyó el cuerpo de león. Los egipcios restauraron la esfinge. Kefren la restauró y reparó parte del legado atlante, pero adaptándola o modificándola. El Nilo divide la tierra
y el eje del cinturón de Orión, y las pirámides cortaba el cielo en dos, como hacía el Nilo, así como el Nilo cortaba el Alto del Bajo Egipto y la tierra en el norte y en el sur, el cinturón de Orión hacía lo mismo con el cielo. No puede ser que el cinturón de Orión y el Nilo y las pirámides y la Esfinge estén relacionados directamente, que hagan lo mismo. La Esfinge, en la era de Leo, completaba su propia imagen en el cielo. La desviación de la calzada y la Esfinge está desviada en 14 grados a la derecha, que es la alineación con Leo saliendo. No es casual. La Esfinge es el león de Judá, un holograma arquitectónico astronómico que habla de una época donde solo los civilizadores podrían haber llegado a construir y enseñar. Cuando la Esfinge fue construida, la tradición primordial o ciencia universal existía. En esa edad de oro, hace 12.000 años, esa ciencia ayudó a instruir la civilización alrededor del globo y preparar el legado de la venidera era de la oscuridad, en que las ciencias se separarían entre sí y el fanatismo en religión traería guerras, ignorancia y destrucción. Y en medio de esa era oscura nacería una estrella de esperanza que devolvería y rescataría la doctrina de la luz a través de su serie de maestros o avatares, como Buda, Lao Tse, Zoroastro, Apolonio de Tiana, Jesús, Salomón y otros grandes seres que encarnarían la luz y que traerían esa fuerza y sabiduría de regreso al mundo en la época oscura que eran necesitados. Hoy los arqueólogos e historiadores creen que la Esfinge es solo una estatua que recuerda al faraón Kefren, cuando sabemos que investigaciones secretas de las potencias han demostrado que las visiones del místico Edgar Cayce, llamado el profeta durmiente, y además de otros videntes, tenía razón respecto a la existencia de galerías y cámaras secretas subterráneas bajo la Esfinge, que están justamente debajo y que además contendrían objetos diversos, como ser desde los libros de Hermes y libros rescatados de la biblioteca de Alejandría y de Atlántida, hasta máquinas de energía libre y armas apocalípticas y dispositivos como discos que abren pasajes entre el tiempo y el espacio, hasta misteriosos barcos voladores. Como sea, esas cavidades secretas han sido exploradas por militares y agentes de inteligencia y por fraternidades esotéricas que desde hace 2 siglos saben de la existencia de esas bóvedas adicionales y que fueron fotografiadas. No es casual que Israel y Egipto estén en pugna y enfrentados por las revelaciones de lo que yace enterrado bajo la arena, que podría cambiar el curso de la historia y el balance de poder mundial, pues la tecnología que construyó las pirámides y la Esfinge en manos de una sola nación es una tentación demasiado poderosa. Después de todo, Egipto e Israel basan su poder, historia y religión en el pasado, y quizá lo que esté ahí abajo encerrado haga peligrar su historia y sus creencias. Muchas gracias.